Y diréis, madre de Dios, cómo se ha flipado, sobre todo si lo comparamos con los modelos de Anbernic anteriores. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, hoy os traigo la nueva consola de Anbernic, la RG552. Una consola de nueva generación con nuevo hardware, pantalla más grande y sistema operativo Android. Es una mezcla explosiva que puede salir o muy bien o muy mal. Venga, veamos qué pinta tiene. Vamos para allá. Este vídeo está patrocinado por nuestros amigos de GBG Mall, una página web en la que podremos comprar números de serie de programas y sistemas operativos. En ella podremos comprar case de Office o, por ejemplo, de Windows 10 Professional. Como veis, comprar esta licencia es bastante fácil y además económico. Y ya que estamos, me voy a comprar una clave para uno de mis PCs viejunos. Y diréis, ¿dónde está el truco? Un Windows 10 por tan poco dinero. Esto es porque las licencias de Windows que venden son versiones OEM, son totalmente legales, pero tienen sus limitaciones. La más importante es que van ligadas a la placa base de tu PC, por lo que si no vais a cambiar el hardware del PC mucho tiempo, pues os puede salir muy a cuenta. Os dejaré links en la descripción del vídeo de su web, y si compráis una licencia con el código de descuento TV20 tendréis un 20% de descuento. ¡Corred, insensatos! A nivel de packaging, como podéis observar, está en la línea de otras consolas de Anbernic, es decir, es una caja en blanco con el dibujo de la consola con diversas vistas en diversas posiciones. Si comparamos con la caja de otra consola de Anbernic, como por ejemplo la RG351MP que os traje hace poco, en el tamaño de la caja se puede ver una gran diferencia. Está claro que es bastante más grande. Si abrimos la caja tenemos en primer lugar pues la consola en una bolsa con un protector de goma blanca para evitar estropicios en el transporte. La apartaremos momentáneamente, como siempre. Y por aquí vemos algo atípico en los productos de Anbernic, un alimentador de corriente que además es bastante potente, es de 30 vatios, por lo que nos permitirá cargar la batería de la consola bastante rápido. Si miramos debajo de la bandeja tenemos el cable USB tipo C para cargarla, dos toallitas para limpiar pues lo que es la pantalla de la consola. También tenemos el manual de rigor que está en la línea de otras consolas de la marca, es decir, es un manual correcto que cumple con su función. Además, el fabricante ha añadido dos cosas, dos tarjetas micro SD, una de 16 GB con un sistema operativo instalado para emular plataformas retro, el cual está basado en Batocera Linux, y otra tarjeta de 64 GB que es donde vienen los juegos retro que nos incluyen con la consola. Y por último, un protector de cristal templado que podríamos ponerle a la consola para protegerla de rayas y demás. Este primer modelo de RG552 viene con carcasa de plástico y le han dado un acabado metálico a la pintura. Como veis, la estructura de cruceta, botones y sticks analógicos es idéntica a las consolas con las que Anbernic nos tiene acostumbrados. A nivel de tacto de cruceta, botones, etcétera, pues bueno, llevan contactos de goma que están bastante bien, son de muy buena calidad, son en la línea de lo que nos tiene acostumbrados con otras consolas de este fabricante. Los analógicos son más de lo mismo, es decir, son los mismos que suelen montar en sus otros modelos. Como veis, los analógicos vienen muy bien integrados en la carcasa para que sea cómoda de guardar en el bolsillo. Por esta parte tenemos los dos altavoces de la consola, tenemos también dos ranuras micro SD, la interna nos servirá para arrancar la consola con un sistema operativo Linux con emuladores que luego veremos. La ranura secundaria de micro SD sería para poner la SD con los juegos. Por aquí tenemos el botón de reset y otro más que es para interactuar con los menús de la consola. A los lados tenemos por aquí el regulador de volumen y por el otro lado el botón de encendido. Por la parte de arriba tendremos los gatillos R1, R2, L1 y L2, son de tacto clicoso de buena calidad, como nos tienen acostumbrados. También tenemos dos puertos USB tipo C, una salida de audio para los auriculares y una salida de vídeo HDMI para conectarla a una pantalla externa. Además vemos una salida de aire, por si no lo sabíais, esta consola lleva un ventilador interno para refrigerarla. Como podéis ver, en esta parte de la carcasa tiene la entrada de aire, la cual debajo lleva un ventilador, luego veremos si hace mucho ruido o no. Por los lados podemos ver estas almohadillas de goma, que son las que suelen poner en todas sus consolas. La verdad es que una cosa que no me convence demasiado es la entrada de aire. Podría haber estado en otro lugar que no sea donde iremos a poner los dedos cuando juguemos. Pero vamos, luego veremos si molesta mucho en las pruebas. A nivel de hardware, la RG552 lleva un SoC Roadchip 3399, el cual tiene dos CPUs, una Cortex A72 con dos núcleos, que corre a 1,9 GHz, y la otra CPU es una Cortex A53 con 4 núcleos, que corre a 1,5 GHz. Como GPU tiene una Mali T860 MP4, a nivel de memoria RAM le han puesto 4 GB de RAM, aunque para la emulación no nos hará falta, entiendo que han puesto tanta memoria para el sistema Android, para que se mueva correctamente. A nivel de pantalla lleva una pantalla IPS Oka de 5,36 pulgadas que alcanza una resolución de 1920 x 1152, cuya relación de aspecto es 5:3. No es la mejor para jugar a juegos retro, pero bueno, veremos cómo se comporta. Como almacenamiento interno tiene una memoria eMMC de 64 GB, lleva además dos slots micro SD para tarjetas de memoria y como batería tiene 6400 mAh. Esto nos dará una autonomía de 6 horas jugando. De serie lleva conectividad Wi-Fi viejuno de 2,4 GHz, como sistema operativo ya instalado Android 7 en la memoria interna de 64 GB y opcionalmente podremos arrancar la consola con una micro SD con un sistema Linux basado en Batocera. Ojo, no es Emulec, pero tiene muchas similitudes. Amiguitos viejuners, el tamaño sí importa en consolas portátiles. Fijaos,
Aquí tenemos la 552 que os he traído hoy. Si la comparamos con la 351MP que os traje, como veis, pues bueno, en la gama anterior de consolas de Anbernic pues había una gran diferencia a nivel de tamaño con esta nueva. Pensad que estas eran de 3,5 pulgadas y esta es de 5, algo, por tanto pues hay diferencia de tamaño, es normal. Si la comparamos con la GPD XP que os traje al canal, con la cual pretende competir, fijaos que hay una diferencia grande de tamaño. Digamos que sería de largo pues como la GPD XP sin el mando accesorio que lleva a la derecha, ¿vale? Sería un tamaño similar. Eso sí, la forma es muy diferente. La GPD XP pues era ergonómica y esta pues no lo es. Y aquí tenemos una Nintendo Switch de toda la vida, el primer modelo que sacaron. Y bueno, como veis el tamaño pues es un poco más pequeña que la Nintendo Switch. Digamos que sería de un tamaño como una Switch Lite, más o menos. Y a nivel de peso, pues bueno, vamos a sacar la báscula chinesca de dudosa precisión. La 552 pesa 358 gramos. Una Nintendo Switch de las antiguas pesa 400, un poquito más. Digamos que sería pues un poco más ligera que una Nintendo Switch. La GPD XP pues pesa 374. Y luego la 351MP, que es de metal, pues bueno, 267, es un poco más ligera. Como veis, pues bueno, digamos que sería de un tamaño similar a una Nintendo Switch Lite. Si arrancamos la consola sin la micro SD de 16 GB en el slot, tardará unos segundos y arrancará el sistema Android que lleva instalado en la memoria interna. Como veis, lo que tarda es normal, es un arranque pues como si fuera un smartphone más o menos. Una vez arrancado podemos ver que lleva una capa de personalización en la cual pues nos vienen unas cuantas aplicaciones instaladas. Ojo, porque en las primeras unidades de la consola, como veis, no viene la Play Store instalada. Es decir, no podríamos instalar aplicaciones desde la tienda de Google. Pero ojo, hace unas horas han sacado un parche para actualizar la consola, que se incluirá en las consolas que vayan sacando a partir de ahora, que arregla este tema, por lo que sí que tendremos la Play Store en las unidades que vendan a partir de ahora. Os dejaré un link de los pasos que hay que seguir para actualizar vuestra consola en el caso de que sea de las primeras unidades. La verdad es que comenzamos bien el review. Como veis, viene de serie con las típicas aplicaciones de Android, calculadora, calendario y muchas cosas más. Si no nos interesan, dejando pulsado en esta zona de la pantalla podremos ocultarlas para que no nos molesten. Dado que una de las aplicaciones que lleva es Google Chrome, podremos navegar por internet con la consola. No es un dispositivo muy potente, por lo que no va a ir muy fluida la experiencia, pero bueno, para un apaño nos sirve. También podríamos acceder a YouTube y ver vídeos sin ningún tipo de problema. Si copiamos en la memoria microSD secundaria películas, podríamos reproducirlas sin ningún tipo de problema. La verdad es que la pantalla que tiene esta consola tiene un colorido y un brillo muy bueno, además de tener un ángulo de visión espectacular. Para tener una orientación de más o menos a qué rendimiento puede llegar el hardware que tiene esta consola, le he pasado el test Antutu y da esta puntuación que veis. Según el propio programa nos indica que el dispositivo no está ruteado, por lo que podría llegar a dar más en teoría. Pero bueno, como orientación nos puede servir. Según el test, tanto a nivel de CPU como GPU, rinde por debajo de la PowerKiddy X18S y casi 3 veces menos que la GPD XP, que os mostré hace unos días en el canal. Está claro que no es un dispositivo hiperpotente, o al menos tanto como la expectativa que se nos había creado a la comunidad. Otra cosa interesante que viene preinstalada en la consola es esta aplicación que nos permitirá jugar a juegos de PC vía streaming con nuestro PC de casa. Ojo, siempre y cuando tengamos una tarjeta gráfica Nvidia que sea compatible. La verdad es que no va del todo mal a través de Wi-Fi, pero esto dependerá de si tenéis una buena cobertura desde donde lo probéis, aunque la verdad es que para este tipo de cosas se echan falta una Wi-Fi más rápida. Aún así no he advertido mucho lag con las pruebas que he hecho. Y sí, amiguitos, antes de que nadie lo diga, tengo una pequeña obsesión con jugar al Cyberpunk 2077 en cualquier consola que caiga a mis manos, como podéis ver. La verdad es que jugando a este juego en particular, usando los gatillos, es un poco incómodo, la verdad. En este caso la GPD XP que os mostré era mucho más ergonómica y era más cómoda para jugar a juegos de PC. Pues nada, visto esto, pasemos a testear el rendimiento con emuladores. Sobre los emuladores que vienen instalados, la primera vez que los arranquemos tendremos que hacer alguna pequeña configuración, dar permisos de acceso a la tarjeta SD o recursos del teléfono. Además tendremos que seleccionar la carpeta donde están los juegos. En esto sí que tenemos un pelín de diferencia con las consolas que nos tenían acostumbrados, los de Anbernic. Es decir, no es encenderla y funcionar, hay que hacer alguna pequeña configuración, pero bueno, que no es nada complicado. Si arrancamos la consola con la micro SD y el sistema Linux, lo tendremos mucho más fácil, dado que ya viene todo configurado como pasaba con Emulec. Es todo más simple, pero tiene sus contras que luego veremos. Como era de esperar, las plataformas clásicas 8 y 16 bits, como veis, pues se mueven francamente bien. No se advierte ningún tipo de efecto visual raro en la pantalla, ni screen tearing, ni shimmering, ni nada de eso. La verdad es que esta pantalla está muy bien. Además, por la relación de aspecto que tiene, aunque no sea 4:3, no pierde demasiado con las franjas negras en casi ninguna plataforma. Por cierto, viene instalado RetroArch en Android y hay un problema conforme no podemos utilizar el stick analógico derecho de la consola, el cual también han solucionado con un parche que os dejaré en el comentario fijado. Está claro que a nivel de software no han hecho todas las pruebas que deberían haber hecho antes de lanzar esta consola al mercado.
Con el emulador de Nintendo DS Drastic tendremos una muy buena experiencia, los juegos que he probado van todos muy bien, una tasa de frames más que buena. Está claro que tiene potencia suficiente para mover bien esta consola. Con Nintendo 64 y el emulador Mupen 64 tendremos una muy buena emulación, con títulos fáciles de emular, como estáis viendo. Y si nos venimos arriba y probamos juegos más complejos de emular, tendremos también una muy buena tasa de FPS. En este claro hemos mejorado versus las consolas anteriores de Anbernic. Está claro que esta 552 lleva un peldaño más arriba a nivel de emulación, y esto se nota también, por ejemplo, en una plataforma que se les atasca a las 351, que no es otra que Sega Dreamcast. Con Dreamcast el emulador Redream va bastante bien, va muy bien, podremos disfrutar de todos los títulos de la plataforma sin ningún tipo de problema, tanto fáciles de emular como complejos de emular, aunque sí que es verdad que en ocasiones muy puntuales he tenido alguna caída de frames en el juego más complejo de emular, que es el Dead or Alive 2, pero vamos, que el 99% del rato que hemos jugado pues ha ido bastante bien. De hecho se me ha hecho complicado volver a reproducir esa caída de frames y no lo he conseguido otra vez. Si probamos otra consola de Sega como Sega Saturn, con juegos fáciles de emular y Framescape activado, se mueven bastante bien. Si quitamos Framescape bajaría el rendimiento. La verdad es que no llega a funcionar del todo bien Sega Saturn en esta consola. Con juegos complejos de emular tenemos una tasa de frames de unos 50 y pico y el sonido entrecortado. No podemos hablar de una emulación perfecta, aunque sí que es cierto que muchos títulos nos van a funcionar bien con Framescape activado. Con PlayStation 1 y el emulador DuckStation, a resolución nativa de PS1 nos va a rendir perfectamente cualquier título de la plataforma. Pero si subimos la resolución a 720p, aquí vemos un rendimiento malo. Aunque en juegos fáciles de emular no tendrá demasiadas caídas de FPS, aunque las hay, con juegos más pesados de emular la máquina no da la talla a 720p, cosa que sí que hacía la PokeKiddy X18S. Si probamos GameCube con el Dolphin que lleva instalado, la versión MJ, que se supone que da más rendimiento, en títulos simples de emular como el Luigi's Mansion, como veis es jugable, aunque tiene algunos defectos gráficos en la emulación. Aún así no tiene una mala tasa de FPS. Hay más títulos que son jugables, como este de la saga Zelda, como podéis ver. Aún así no se nota que vaya súper suave. Yo creo que le falta un punto más de potencia a la consola, o bien a nivel de software, ya sea emuladores o sistema operativo, pues un pelín más optimizado. Aún así hay algunos títulos que se pueden jugar como podéis ver. Con este emulador también he probado Nintendo Wii y como veis este juego Kirby, que es muy fácil de emular, va bastante mal, no es demasiado jugable, pero si nos venimos arriba y probamos Mario Galaxy, como veis va fatal, va muy mal, va muy lento. Está claro que Nintendo Wii no se puede emular a día de hoy en esta consola. Si probamos con PSP, una plataforma que había enseñado Anbernic en algunos vídeos filtrados de esta consola hace semanas. Pues bueno, como podéis ver, con muchísimos títulos fáciles de emular podremos jugar al doble de la resolución nativa de PSP sin ningún tipo de problema. Pero con juegos más bestias, como por ejemplo God of War, bajando la resolución a resolución nativa de PSP, activando Framescape y configurando Vulkan, como la API que está ejecutando en el emulador, pues bueno, la verdad es que tenemos este rendimiento. Como veis, no emula perfectamente God of War. Es decir, podemos emular muchísimos títulos de PSP, pero los más pesados no irá perfecto. Como veis, esta consola es más poderosa que los anteriores modelos de Anbernic, pero si la comparamos, por ejemplo, con la PokeKiddy X18S, queda por detrás a nivel de rendimiento. Pero ojo, para que nadie se me altere, estas pruebas son con el sistema que viene de serie, es decir, si Anbernic o la comunidad sacan una ROM personalizada de Android mejorada, con un poco de overclock, por ejemplo, o con mejoras con los emuladores, seguramente la cosa podría mejorar. Pero bueno, ahora mismo, en el momento de hacer el vídeo, esto es lo que hay. Visto esto, ¿qué pasará si arrancamos la consola con el sistema Linux? ¿Rendirá mejor? Si arrancamos la consola con el sistema Linux que lleva la tarjeta de 16 GB, como veis, arrancará un sistema muy parecido a Emuelec, que llevan pues todas las consolas de la marca. Tenemos acceso a los mismos juegos que accedíamos desde Android a la tarjeta microSD de 64 GB. Y bueno, como veis, es un menú mucho más amigable que Android, por supuestísimo. También los emuladores vienen ya configurados, aunque sí que es verdad que yo, por ejemplo, les he cambiado el aspect ratio porque el que viene de serie no me acaba de convencer. Y bueno, como veis, con plataformas simples de emular podemos jugar sin ningún tipo de problema. Rinden unos FPS correctos, pero aquí es donde vienen los problemas. Este sistema Linux que han implementado en las primeras consolas que están vendiendo viene con problemas. Hay desincronización entre el sonido y la imagen de los juegos. Fijaos que cuando pulso el botón, hasta que se escucha el efecto de sonido que suena a cualquier juego, como veis no hay sincronía entre el sonido y la imagen, hay un pequeño lag que molesta bastante. Pero los amigos de Anbernic se han dado prisa esta vez y han sacado una versión del sistema que corrige este problema. Es decir, seguramente si compráis la consola, pues bueno, no tendréis ese problema si la compráis dentro de unos días, porque ya vendrá pues una remesa con la tarjeta microSD con el sistema actualizado. De todas maneras, si la compráis y tenéis este problema, os dejaré un link en el comentario fijado en el cual pues estará pues el sistema actualizado para que podáis parchear la tarjeta microSD. Pero bueno, aparte de este tema, no rinde mal en plataformas 8 y 16 bits, como veis. Incluso en juegos fáciles de emular de PSP, pues va bastante bien. Pero en algunas plataformas rinde peor que en Android. Como veis, no va a los FPS que debiera. Está por debajo de lo esperado. Según me ha comentado Anbernic, han enviado muchísimas consolas a personas de la comunidad de manera gratuita
para que trabajen en sus propios sistemas y mejoren lo que ellos han sacado de inicio. Yo creo que esto tendrían que haberlo hecho hace meses, pero vamos, que cada empresa toma las decisiones como quiere. En el futuro, si la comunidad llega a conseguir mejoras que realmente merezcan la pena, publicaré un vídeo sobre el tema y os dejaré el link a dicha actualización en la descripción de este vídeo. Pues nada, visto lo visto, a modo de conclusión, estamos delante de la consola más potente de Anbernic que han lanzado hasta la fecha, es superior a las 350 y 351, puede con más plataformas y una pantalla IPS muy buena, mucho más grande que los modelos anteriores. Además, la calidad en general de carcasa, botones, luceta, etcétera, pues bueno, está un poco en la línea de los productos de Anbernic, está bastante bien. Todo esto, amiguitos viejuners, pues tiene el precio que estáis viendo. Os dejaré el link de compra en la descripción del vídeo por si acaso queréis comprarla. Y diréis, madre de Dios, cómo se han flipado, sobre todo si lo comparamos con los modelos de Anbernic anteriores. Según Anbernic, esta consola está hecha para competir con una gama de consolas superior a las que había lanzado hasta ahora, como por ejemplo la GPD-XP o la Odin. Está claro que el hardware es más potente que las 351 y la pantalla pues es bastante más grande, pero yo personalmente por ese precio me esperaba un rendimiento pues un poco superior. La línea, por ejemplo, de la PowerKey X18S, por ejemplo. Por otro lado está el tema del software que viene de serie. Como hemos visto, con Android podemos disfrutar bastante bien de muchas plataformas, pero el Batocera Linux tuneado por ellos lo veo demasiado verde para un producto final como este. Mi consejo es que nos mantengamos expectantes para ver si Anbernic, o más bien la comunidad, nos trae en las próximas semanas pues mejoras de rendimiento tanto para el sistema Android como para Batocera, para así poder aprovechar al máximo esta consola que a nivel de materiales y pantalla está francamente bien. Venga viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!